medicinato, ¿qué parece? Esta patología ustedes también la van a encontrar como PPID. Es frecuente en animales mayores de 12 años. ¿Sí? Porque se asocia a una presentación de un adenoma ya en la pituitaria y por eso pues se presenta más comúnmente en animales mayores. ¿Cuáles van a ser los signos clínicos típicos? Este es el paciente típico con esa PPID. Va a tener hirsutismo, miren la calidad del pelo, parece que fuera un potro prácticamente. Ya es un pelo como rizado, largo. Son animales que tienen o que presentan laminitis crónica, porque parte de la fisiopatología tiene que ver con la secreción de cortisol, exactamente, entonces eso hace que puedan tener episodios de laminitis crónica. Van a ser animales que presentan poliuria y polidipsia, hiperhidrosis y pérdida de peso. Entonces, si usted se fija, es un animal que aparentemente por el pelo se puede ver que está como gordito, pero en realidad lo que tiene es, digamos, distribución diferente de la masa corporal, ya, con lo cual son animales que se van a ver barrigones, pero que si usted los toca en estos extremos de acá, como hay pérdida de masa muscular, entonces las prominencias óseas van a ser visibles, se van a palpar fácilmente, pero tienen un abdomen como grande, petulante. ¿Listo? Entonces este es como el paciente típico de PPID. Entonces, diagnóstico diferencial para poliuria y polidipsia, enfermedad renal, diabetes insípida primaria, diabetes insípida citogénica, hiperglicemia secundaria a destrucción pancreática. Y diagnóstico diferencial para animales que tengan hiperhidrosis, feocromocitoma funcional. Entonces, dentro de la fisiopatología, ¿qué vamos a ver? Ya que en el hipotálamo hay producción de CRH, específicamente en la parte intermedia tenemos unas células melanotróficas que producen propia melanocortina, que producen hormonas estimulantes de los melanocitos o alfa-MSH, la hormona del non-corticotropa o ACTH y beta-endorfina. ¿Listos? Y obviamente estas lo que hacen pues es básicamente estimular a la corteza adrenal a que produzca corticosteroides. Entonces, miren que la fisiopatología involucra a todo lo que produce la parte intermedia, ¿ya? Y por eso se diferencia del típico hiperadrenocorticismo que ustedes de pronto van a ver en pequeños animales, o el Cushing que les van a mencionar. ¿Listo? No es igual, por eso acá lo mencionamos como una patología diferente, ¿ya? Teniendo parte de la fisiopatología parecida al Cushing clásico. ¿Listo? ¿Cómo se va a realizar el diagnóstico? Con un test de supresión de dexametasona. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja? Es el mejor validar. Sin embargo, las desventajas es que no es sensible en etapas tempranas de la enfermedad, va a requerir 2 tomas de la muestra y puede haber obviamente riesgo de laminitis. Por lo tanto, en animales que dentro de su signología clínica, aparte de lo que hemos visto, el hirsutismo, ¿sí? La hiperhidrosis, el cambio de la conformación corporal, tengan laminitis o episodios de laminitis, usted no va a utilizar el test de supresión con dexametasona para el diagnóstico de ese animal. ¿Listo? ¿Cómo se realiza? Entonces, toma una muestra de sangre entre las 4 y 6 de la tarde, suministra dexametasona, y en la mañana, es decir, 19 a 24 horas después de la aplicación de la dexametasona y después de haber tomado obviamente sus niveles basales, vuelve a tomar otra muestra. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a encontrar usted? Que las concentraciones plasmáticas de ACTH y por lo tanto la resultante producción de cortisol adrenal no se ven afectadas por un mecanismo de feedback negativo en los animales enfermos, condición que sí se presenta en animales sanos. Entonces acuérdense que si yo administro dexametasona, yo debería esperar un feedback de tipo negativo como respuesta normal a esa administración, y por lo tanto, si usted compara los niveles basales con los
niveles que toma después, pues debería bajar. ¿Listo? En caballos normales muestran una supresión de la concentración basal de cortisol alrededor del 80% luego de la administración de dexametasona. Entonces ese es el método como de evaluación de la prueba. ¿Listo? Profe, esa dosis estaba bien, 40 gramos, sobre kilogramos. Está bien. Sí, Miligramos. ahí hay una receta. Ahora lo cambian Toda la farmacia. Sí. Concentración endógena de ACTH es otra prueba que usted puede realizar. La ventaja de esta es que requiere una sola toma de muestra. Porque esto se convierte en una ventaja porque si usted tiene que desplazarse al campo, a la finca, 2 o 3 horas para recoger la muestra, pues obviamente es más difícil si usted tiene que ir 2 veces. ¿Listo? Desventaja que es menos sensible que la anterior, que la prueba de supresión de dexametasona que hemos visto, y es poco sensible en casos tempranos. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hace? Pues mirar cuál es la concentración de ACTH, que para polis generalmente es menor a 27 picogramos por ml. Ya esto, indicaría un adenoma pituitario, y para caballos, concentraciones menores a 50 picogramos por ml se consideraría sugestivo de un adenoma pituitario. ¿Menores? La otra es la medición de concentraciones endógenas de alfa-MSH. Y otra prueba también podría ser la prueba de estimulación de TRH. ¿Listo? ¿Cuál sería la ventaja en este caso? Que es una alternativa a la prueba de supresión de dexametasona para caballos que en este caso tengan laminitis, pero la desventaja es que le puede dar falsos positivos. ¿Listo? Como protocolo tenemos una muestra de sangre, administramos 1 miligramo intravenoso de TRH y tomamos otra muestra 30 a 60 minutos después. ¿Listo? ¿Qué esperaríamos encontrar? El 30% de aumento en el cortisol después de la administración del TRH es considerado como diagnóstico en ese caso. ¿Listo? Aquí hay un cuadro, resumen, ¿listo? Con todas las pruebas, cómo se hace el procedimiento, cómo se interpreta. ¿Listo? Y aquí hay una imagen de un equino, obviamente post-mortem, con un adenoma pituitario, que sería el origen de la PTID. Listo para los ojos. Otra patología, la hiperlipemia. ¿Ya? Sería un síndrome caracterizado por un balance energético negativo, rápida movilización de tejido adiposo periférico, infiltración de ácidos grasos en hígado y acumulación de triglicéridos en plasma y elevados niveles de triglicéridos séricos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace que se produzca esa hiperlipemia? Pues precisamente consideraciones pueden ser incluso fisiológicas, en los cuales los animales tienen mayores requerimientos energéticos de lo que ellos consumen. Entonces, por ejemplo, cuando se pueden presentar en animales al final de la gestación, por ejemplo, pueden llegar a entrar en un balance energético negativo simplemente por el hecho porque el animal, como el útero está tan distendido, presiona toda la parte de órganos, listo, gastrointestinales, y eso hace que también el estómago se presione y el animal tenga menos consumo de alimento. ¿Listo? Entonces es por eso que las dietas de estas hembras, listo, gestantes, pues deben modificarse. Es decir, que en menor cantidad, pues él tenga mayores, aportes nutricionales que le permitan evitar estos niveles de balance energético en el animal. ¿Listo? Entonces, hay diferentes, tipos de estadios de esas hiperlipidemias. Entonces, uno puede ser la hipertrigliceridemia, en el cual si usted va a ver las concentraciones de triglicéridos en el suero, pues van a ser mayores de 100 miligramos por decilitro. Usted no va a ver, esa concentración o esas características macroscópicas del suero lipémico, que es ese suero blanquecino, mírenlo aquí, listo, eso todavía no se alcanza a ver en esas condiciones en las que solamente hablamos de hipertrigliceridemia. En estadios más avanzados, en los cuales hablamos de una hiperlipidemia, tenemos concentraciones de triglicéridos entre 100 y 500, listo, pero aquí, miren que a pesar de que son más altas, todavía no vemos esos cambios, macroscópicos en el suelo. Severa hipertrigliceridemia, concentraciones de triglicéridos mayores de 500, todavía no hay cambios macro, y en la hiperlipidemia como tal, vamos a tener igual que en la anterior, concentraciones mayores de 500, pero aquí
los cambios, digamos, macroscópicos y de infiltración grasa en órganos ya se van a poder apreciar. ¿Listo? ¿Quién tiene predisposición a presentar esa hiperlipidemia? Los ponis, sobre todo. ¿Listo? Entonces, la poni que llega típica último tercio de la gestación, muy predispuesta a que tenga, ¿listo? Esta patología, caballos miniatura, burros, ¿listo? Y rara vez se presenta por los grandes animales. Ahí está simplemente para que miren cómo es el aspecto macro que hay del suelo. ¿Cuál va a ser el perfil del paciente? Afecta ponis, asnos, caballos miniatura, animales que están estresados en general, animales, por ejemplo, hospitalizados, pueden llegar a desarrollarlo. ¿Listo? Porque ellos hacen cambios en ese metabolismo, pueden llegar a hacer, obviamente, liberación de cortisol, resistencia a la insulina, y esto puede llegar a ocasionar que pues los tejidos no puedan utilizar cierta vez de insulina adecuadamente y se pueda llegar a producir un balance energético negativo en el animal con movilización de grasas, lo cual haría pues que se produzca la patología. Animales obesos también, por lo mismo, porque pueden ser resistentes a la insulina. Yeguas en gestación y lactación, en gestación ya explicamos por qué, en la parte de lactación pues va a ser porque obviamente tiene mucho gasto energético en la producción de leche y eso hace que obviamente el cambio, digamos, de alimentación pues deba darse porque si no entra en balance energético. Animales con desnutrición o con cualquier enfermedad sistémica también puede llegar a verse. ¿Cuáles van a ser los signos clínicos? Anorexia, letargia, ¿ya? Porque obviamente pues si hay movilización de grasas, ustedes saben que de todas maneras a nivel del sistema nervioso central la glucosa es la única molécula que se puede utilizar como fuente energética, y si no se está produciendo esa sino otras fuentes alternas como esas movilizaciones, esos triglicéridos, pues eso hace que el animal pueda llegar a verse letárgico. Debilidad, ataxia, miren, signos nerviosos por el mismo motivo, ataxia, nistagmo, pérdida de peso, ictericia, porque obviamente también al haber toda esa movilización pues está afectando también el hígado. ¿Listo? Marcha en círculos, presión de la cabeza contra objetos, effect pressing, depresión profunda. ¿Listo? Todos estos de aquí pues también van a ser signos nerviosos centrales. Edema ventral por la afectación misma del hígado, convulsiones, especialmente el hígado de aquí, y mucosas congestionadas, pues igual por el proceso inflamatorio de los. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el metabolismo normal en los caballos? Entonces ellos consumen forrajes, carbohidratos no estructurales, azúcares, proteínas, grasas. Estos en el intestino delgado pues se convierten en glucosa, van hacia los tejidos. Igual, los carbohidratos estructurales, celulosa y lignina, en el intestino grueso se hace la digestión de ellos mediante ácidos grasos volátiles y demás. Entonces esto finalmente se va a acumular en los adipocitos, ¿listo? Y miren cuáles son, digamos, esas sustancias, así, que estimulan ya la lipólisis y cuál es la insulina, cuál sería no. ¿Listo? Entonces, obviamente, ya hemos venido mencionando por todo ese balance energético negativo, ¿listo? Hace que se estimule precisamente esa, digamos que a través de esos triglicéridos se pueda obtener la energía en el animal en ese caso, ¿listo? Obviamente pasando por metabolismo hepático y saliendo finalmente pues al sistema o el torrente sanguíneo para poder ser utilizados. Alteraciones del metabolismo energético en caballos. Entonces, momentos de ayuno, ¿listo? ¿Qué va a suceder en esos momentos de ayuno? Obviamente el animal sigue teniendo requerimientos basales de energía, entonces ¿qué va a hacer? Pues va a activar esta ruta que acabamos de mencionar aquí para poder de alguna manera tomar, ¿listo? Utilizar esa movilización de reservas grasas, ¿listo? Entonces, ¿qué va a suceder? En animales con síndrome metabólico equino se puede llegar a presentar estas alteraciones del metabolismo energético en caballos, y lo mismo en animales con PPI. ¿Listo? ¿Qué sucede en este caso? Los ácidos grasos libres se convertirán en triglicéridos. La insulina en este caso no estará funcionando de manera adecuada, ¿listo? Lo que habíamos visto aquí en este caso, ¿ya? Entonces, en los casos en los cuales la insulina no funciona de manera adecuada, hay ocasiones en las cuales así haya glucosa disponible, ustedes saben que necesita de la insulina para poder entrar a la célula, ¿ya? Entonces, si hay una resistencia a la insulina o no funciona de manera adecuada,
pues obviamente el animal de alguna manera va a tener que igual empezar a movilizar esas reservas grasas porque no puede utilizar la glucosa que tiene disponible tampoco. ¿Listo? Finalmente, entonces, después de estos procesos que vamos a ver, acumulación de líquidos en músculo esquelético, hígado, riñón, se interrumpe la captación de la glucosa en músculo e interfiere con la gluconeogénesis en el ¿Listo? Cambios hematológicos que ustedes pueden llevar a encontrar para el diagnóstico de hiperlipidemia. Aparte de lo que veíamos en el cuadrito anterior, que obviamente usted mide los triglicéridos y de acuerdo a esa cantidad de triglicéridos y de acuerdo a las características macroscópicas del suelo, usted también va a tener otros cambios, ¿listo? Que pueden ser un poco más específicos. Entonces, cambios en el metabolismo, en el estado ácido-base, en la función hepática y en la función renal. ¿Cómo lo previene? Evitando factores estresantes, factores como cuáles, en el transporte, ¿listo? Entonces, sobre todo, realizar un transporte adecuado de los animales, con un buen confort, que la subida y la bajada del animal no sea un factor estresante. Cambios en el manejo también se deben evitar y si se hacen de manera paulatina siempre, ya para que obviamente no se desencadene, ¿listo? Todos esos mecanismos de los cuales hemos estado hablando. Evitar balance energético negativo en estadios de preñez, lactancia y hospitalización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente adecuando las dietas de esos animales a las etapas, ¿listo? De cada uno de ellos y a sus requerimientos nutricionales. Y en la hospitalización, pues cuidar mucho que los animales efectivamente estén comiendo y si no están comiendo, pues realizar los soportes de nutrición parenteral adecuado para cada uno. Siguiente, síndrome metabólico aquí. ¿Listo? ¿Quieren irse rápido? Sí. Bueno, entonces, predisposición genética. Se ha visto que hay una predisposición genética para la presentación del síndrome metabólico químico, que es con el gen MC4R. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser los indicativos? Primero, estos animales van a tener una distribución anormal del tejido adiposo. ¿Listo? Entonces se va a empezar a hacer una distribución que sobre todo nosotros lo vamos a ver en la parte de aquí del cuello, en la base de la cola se empieza a ver acúmulos de grasa. Entonces ese es el típico perfil del paciente. Usted le ve el cuello así súper gordo, que incluso a veces se va de lado. ¿Listo? Entonces es un paciente que puede ser factible a tener este síndrome. Elevados niveles de insulina en sangre puede ser otro indicativo. Sin embargo, ahora vamos a ver dentro de la fisiopatología que hay pacientes que tienen insulino, la resistencia a la insulina está compensada o no está compensada. Y de eso va a depender si elevan los niveles de insulina o no. ¿Listo? Intolerancia obviamente a la glucosa, porque son animales que como son resistentes a la insulina, la glucosa en grandes cantidades cuando entra al organismo, pues el organismo no sabe cómo regular esos niveles de glucosa. ¿Listo? Porque la insulina no funciona bien. ¿Tiene predisposición a la laminitis? Sí, claro, porque una de las causas para que se produzca laminitis es reconocer que las láminas y laminillas del casco son muy susceptibles a la falta, primero de oxígeno, que ya la hemos visto, de circulación como tal, para otras fisiopatologías, pero también son sensibles a la falta de glucosa. Entonces, cuando falta glucosa, ellas se dañan y mueren fácilmente, se daña su lámina basal y se desprenden. ¿Listo? Entonces, son muy predispuestos a laminitis por esa parte. Y elevadas concentraciones de lípidos en plasma, porque tienen que ver mucho con que estos animales pueden desarrollar hiperlipidemia, que fue lo que vimos anteriormente. Entonces, animales con aumento del tejido adiposo, hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. Entonces, ese es el típico caballo que ustedes van a ver. Miren que tiene una buena condición corporal, pero además de eso, mire su depósito de grasa tan grande aquí en el cuello, en la base de la cola, estructuras redondeadas. ¿Listo? Y de entrada, se ha desarrollado como este sistema de score de cuello, next score, en el cual usted va a mirar y lo va a ir punteando. Entonces, miren que le saca una puntuación prácticamente este animal, de acuerdo a estas características, está entre un 4 y un 5, básicamente, ¿no? Mírenlo. ¿Ya? Y entonces se habla de que cuando hay mayor nivel de 3, pues ya es un animal que puede tener, ¿listo?, esta patología del síndrome. Entonces, ¿por qué se produce la laminitis? Vasos asociados a rápido crecimiento tienen un alto nivel de fotosíntesis de carbohidratos solubles, ya esa puede ser la dieta del animal. Exceden la capacidad de absorción de los carbohidratos en el intestino delgado, pasan al intestino
aumenta el ácido láctico, disminuye el pH, aumenta la permeabilidad de la mucosa, endotoxina. Entonces mucho tiene que ver con lo que vimos de acidosis intestinal anteriormente. Y caballos que presentan resistencia a la insulina desarrollan hipertrigliceridemia, que fue lo que acabamos de ver en un momento, balance energético negativo vuelve y juega, movilizan lípidos, son más susceptibles a producir hiperlipidemia o a tener hiperlipidemia, eso es lo que hablábamos ahorita. Y hay dos tipos de resistencia a la insulina, una resistencia a la insulina hepática, que puede ser por lipidosis hepática y disminución de claras de la insulina, y una resistencia a la insulina periférica, que puede estar dada primero por defectos en el receptor de la insulina, es decir, que el receptor como tal esté dañado en la célula y eso hace que así haya insulina, no se pueda expresar y no ayude pues a entrar la glucosa a la célula. ¿Listo? Puede estar el receptor bueno, pero puede haber daño en las vías de señalización. Quiere decir que el receptor se pega, ¿listo? Se expresa en la membrana, se pega de manera adecuada, pero el resto de la ruta interna que tiene que hacer para que los receptores de glucosa se expresen, que es lo que hacen los GLUT, ¿se acuerdan? Principalmente el GLUT4, su fisiología. Entonces sale el GLUT4 después de que entra el receptor de la insulina y el GLUT es el que hace que entre la glucosa. Si no se acuerdan de eso, les toca volver a buscar, porque si usted no entiende esto, se pierde en todo lo que estamos hablando. Si usted no se acuerda de fisiología, está perdido. Entonces le toca volver a revisar fisiología. ¿Listo? Entonces puede ser que esté dañado el receptor de la insulina, puede ser que estén dañadas las vías de señalización, o puede ser que la síntesis del transportador de glucosa, el GLUT4 principalmente, aunque hay muchos otros, este es el que esté dañado. ¿Listo? Entonces por cualquiera de estos mecanismos ya se afecta y produce en el animal resistencia a la insulina. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos hiperinsulinemia, ¿listo? Entonces, esa resistencia a la insulina va a ser compensada o no compensada, ¿ya? Cuando la resistencia a la insulina está compensada, quiere decir que el organismo, a pesar de que tiene glucosa y hace secreción de insulina para poder utilizar esa glucosa, se da cuenta que la glucosa no baja a nivel de sistema. Entonces, ¿qué hace? Produce más insulina para tratar de compensar lo que la insulina no está haciendo bien. ¿Listo? Entonces, por eso, en estos animales, cuando tienen resistencia a la insulina compensada, usted va a medir los niveles de insulina y la insulina está elevada. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Eso no es una regla, porque puede haber pacientes, se ha visto, en los cuales la resistencia a la insulina es no compensada. ¿Qué quiere decir? Hay niveles de glucosa elevados, hay secreción de insulina, pero pese a que la glucosa no baja en el sistema, no hay más secreción de insulina, ya no supera los niveles normales, no la compensa. Entonces, esos van a ser pacientes en los cuales, a pesar de que tienen resistencia a la insulina, los niveles de glucosa no se van a ver elevados, porque no se compensan. ¿Listo? Entonces, ¿qué le quiero resaltar con esto? Que clásicamente no es una regla, que si hay resistencia a la insulina y usted mide niveles de insulina en el paciente, siempre van a estar elevados. Usted los puede llegar a encontrar normales, pero igual va a encontrar hiperglicemia e igual hay resistencia a la insulina. ¿Listo? Bueno, y pues también verificar la, digamos, consistencia entre la insulina y el péptido C. ¿Listo? Recuerden que durante el proceso para producir insulina, el páncreas produce péptido C. El péptido C y la insulina entran en la corriente sanguínea al mismo tiempo en cantidades iguales. Entonces, ¿qué se ha visto? En caballos obesos se ha visto que hay mayor insulina y péptido C. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque ellas van como de la mano. ¿Listo? O puede ser que también se encuentre menos péptido C y más insulina. ¿Listo? Porque hay más producción de insulina y menos clearance hepático. Entonces, en este caso se correlacionaría así. ¿Listo? Si no, usted encontraría los dos elevados por ese motivo. ¿Listo? Bueno. Ahora, adicional a toda esta fisiopatología, se le añade el concepto de lo que es la lipotoxicidad. Entonces, ¿qué sucede? Como hay acumulación de lípidos intracelulares, se ha detectado, ¿listo?, que dentro de esos lípidos intracelulares hay producción de mediadores inflamatorios, ¿listo?, por esos tejidos adiposos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el animal tiene, listo, vamos en la cadena, hay resistencia a la insulina, como no la glucosa no se puede utilizar, el animal debe buscar otra fuente para poder suplir las necesidades energéticas, que en ese caso vimos que eran los triglicéridos, empieza a movilizar esos triglicéridos,
Pero eso también hace que en esa movilización, que obviamente viene del tejido adiposo, ¿cierto? Nosotros lo vimos ahorita en el cuadro, entonces hace que también haya producción de mediadores inflamatorios, ¿ya? Entonces, citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas 1 y 6, miren que las mencionamos muchísimo, ¿listo? Hace que en esos animales haya un compromiso de inflamación sistémica, miren, en esos caballos, ¿ya? Entonces, mire cómo se agrava toda la situación, ¿ya? Del animal. ¿Esto por qué se ha determinado? Porque se ha encontrado ARN mensajero de estos citoquinas proinflamatorios en tejido adiposo de la nuca de esos animales, principalmente. ¿Listo? Y pues también tener en cuenta que hay secreción de adipoquinas por esos tejidos adiposos, o sea, no solamente están en un estado de inflamación crónica, ¿listo? Miren qué grave, porque ¿qué implica estar en un estado de inflamación crónica para el cuerpo? Ustedes ya saben todas esas implicaciones, ¿cierto? Sino que adicionalmente, dentro de esas, digamos, de ese tejido adiposo, hay secreción de adipoquinas, como por ejemplo la leptina, que está muy involucrada con la saciedad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay, digamos, resistencia a la insulina, hay afectaciones de esa leptina, entonces son animales que van a tener mayor, digamos, capacidad o mayor propensión a consumo. ¿Listo? Y también tener en cuenta la liponectina, que sensibiliza a la insulina, entonces la liponectina estaría en concentraciones inversas a la grasa corporal. ¿Listo? Se ha visto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta patología? Podemos medir ACTH para evaluar una posible PPID, ¿listo? Como diferencial en general. Triglicéridos, sobre todo en los ponis, pues para ver si tenemos una hiperlipidemia presente o una hipertrigliceridemia. Tener en cuenta que si medimos la insulina, lo que yo les explicaba hace un momento, y es normal, estamos ante una resistencia a la insulina no compensada, no quiere decir que no haya resistencia a la insulina como tal, ¿listo? Si vamos a medir la relación glucosa-insulina debe ser menor a 10, ¿listo? Y en este caso, cuando es menor a 10 indica la resistencia a la insulina, ¿ya? Entonces aquí hay algunos tests o algunos otros factores, ¿listo? Que yo les dejo para que ustedes los puedan, digamos, analizar y ver posteriormente. Y hay algunos tests que se pueden hacer, ¿listo? Por ejemplo, este test que es combinada glucosa-insulina, se hace una curva dinámica, ¿ya? Entonces se administra glucosa en el animal, insulina, y posteriormente se va haciendo una medición de la glucosa en diferentes puntos y se la va graficando en una curva, ¿ya? Entonces se hacen las mediciones de sangre, miren, a los 5, bueno, no basal, pues a los 5, a los 15, 25 y así sucesivamente, minutos, y se mide las concentraciones de insulina a los 45 minutos. ¿Listo? Y si ustedes, ¿cómo la van a interpretar? Si los niveles de glucosa, ¿listo?, superan los niveles basales después de los 45 minutos, pues el animal estaría, digamos, usted puede decir que tiene resistencia a la insulina en ese caso. ¿Listo? Bueno, y este es el mismo test, pero haciéndolo por vía intravenosa. Bueno, ¿cómo se debe hacer el manejo de estos animales? Entonces, primero, usted debe controlar el peso de los animales. Es fundamental, ¿listo? Acuérdense, en animales obesos son más propensos a que desarrollen resistencia a la insulina. Mejorar la sensibilidad a la insulina, ahorita vamos a ver cómo, y son animales que se debe implementar una rutina de ejercicio. ¿Listo? El heno debe ser por lo menos el 1% del peso corporal por día y se dice que se deben ejercitar 4 de 7 días por semana. ¿Listo? O sea, 4 días a la semana ellos deberían estar haciendo ejercicio. Se puede utilizar levotiroxina, ¿listo? Esta induce la pérdida de peso y sensibiliza también a la insulina, ¿ya? Entonces, aquí está las dosis, 0.1 miligramos por kilo o que no supere 48 miligramos por día, 24 miligramos por día en ponis, y miren la duración del tratamiento para que haga No la estoy escuchando. ¿Cuántos días se debe ejercitar a la semana? 4.
mediante la activación de la proteína quinasa activada por AMP, listo, e inhibe la glucogenólisis y la gluconeogénesis. La dosis está aquí, 15 miligramos por kilo cada 12 horas vía oral. Sin embargo, se ha mencionado que la biodisponibilidad por vía oral en caballos es baja. Entonces, si bien está indicada, está reportada la dosis, pero realmente como la dosificación apropiada, pues no se sabe todavía si es la certera o no. ¿Listo? Por eso en general pues se puede utilizar esta, es una mejor opción. Bueno. Y por último creo ya el hipotiroidismo. ¿Listo? Signos clínicos: letargia, poca tolerancia al ejercicio, aumento de la sensibilidad al frío, el manto piloso no en tiempo normal, puede haber obesidad y también en estos casos se puede presentar la anemia. Fisiopatología: hipotálamo, produce TRH, va a estimular la pituitaria anterior para que produzca TSH y finalmente tiroides, T3 y T4. Tener en cuenta que siempre va a haber un feedback negativo, listo, lo que normalmente te debería pasar. Simplemente ahí solo que hago con hipotiroidismo. ¿Cómo se va a diagnosticar? Puede hacerse pruebas de estimulación, muestra de sangre, se administra TRH, 1 miligramo por cada 500 kilos, intravenosa o también TSH, 5 unidades internacionales intravenosa, se toman muestras de sangre 3 a 6 horas después y entonces se va a hacer la medición. Entonces la idea es que la concentración media de sangre de T3 y T4 en caballos sanos comparados con caballos sospecha de hipotiroidismo se daría de la siguiente forma. Usted vería una respuesta normal en la cual aumenta y posteriormente tiene que disminuir, ¿cierto? Pero en los caballos hipotiroides, tanto en mediciones de T3 como de T4, lo que se ve, miren, es que realmente, por ejemplo en esta, aumentan los valores, pero no compara con esos valores de caballos normales. Y acá, pues finalmente no se ve ese aumento. Entonces ahí se haría el diagnóstico de hipotiroidismo. ¿Listo? Factores que pueden alterar los niveles, ya hay que tenerlos en cuenta cuando usted está haciendo el análisis de los exámenes. El ayuno, el uso de fenilbutazona se ha visto que también interfiere, corticosteroides, que el animal haya hecho ejercicios extenuantes y altas en energía, y el clima también pueden alterar esos niveles. ¿Listo? Paratiroides, hiperparatiroidismo primario, raro. ¿Listo? Las causas: adenoma de paratiroides o hiperplasia. El más común es este, el hiperparatiroidismo secundario, ya que principalmente es nutricional. ¿Qué sucede? Hay algunos pastos, ya que cuando usted les hace los análisis, tienen un contenido excesivo de fósforo en relación al calcio. Entonces, ¿esto qué es lo que causa en los animales? Una osteodistrofia fibrosa, porque finalmente los animales van a tener que movilizar calcio para poder suplir sus niveles, ya que no se los están dando los pastos, ya porque tienen esa relación invertida. Entonces, van a ser animales que obviamente van a tener hipocalcemia, van a tener hiperfosfatemia, ya por la dieta que consumen, y van a tener la fosfatasa alcalina aumentada. ¿Ya? ¿Por qué creen que tengo la fosfatasa alcalina aumentada? Precisamente porque una de las fuentes de fosfatasa alcalina es el hueso, ¿cierto? Si ellos están haciendo movilización de calcio desde el hueso, pues obviamente el hueso está activo y hace que produzca fosfatasa alcalina. ¿Listo? Me los dejo responder porque no me van a responder. ¿Listo? Puede haber un pseudo hiperparatiroidismo, ¿ya? En el caso en el que haya, por ejemplo, carcinoma gástrico de células escamosas o linfomas, porque ellos van a secretar una proteína que es de tipo PTH, por eso se llama pseudo. ¿Listo? Hiperparatiroidismo. Y pues en estos casos el calcio se va a depositar en tejidos como corazón y riñón. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta tantas diferencias. ¿Dudas? No. Bueno, hicimos todo lo más ágil posible, vamos a trabajar casos, pero no vayan a descansar. ¿Listo? Vamos a, por favor, mañana me confirma lo del parcial, ¿vale? ¿Listo? Y el viernes tenemos práctica con